Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Saludamos a nuestro hermano Andrés el día de hoy. Muy bien, pastor, muchas gracias. Contento de estar una vez más estudiando el Evangelio de Mateo acá con nuestro hermano Pablo Miranda. Así es. Vamos hoy día a analizar el capítulo 17, la transfiguración. Exactamente, quizá vamos a comentar un poquitito el final del capítulo 16, porque la verdad es que la semana pasada tenía mucha carne, como decimos a veces, ¿cierto? Pero recordarlo un poquitito lo que salía al final del... Sí, porque tiene conexión directa con lo que vamos a ver hoy día. Exactamente, y particularmente, Carlito, los dos últimos versículos del capítulo 16. Mateo 16, versículos 27 al 28. Ya, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así es, entonces aquí lo que está hablando Jesús, ¿cierto, pastor? Es de su segunda venida. Y esta es la primera vez que Jesús aparece en el Evangelio de Mateo hablando sobre su segunda venida, que en el fondo todo el mundo, todos los judíos, todos los fariseos, digamos, estaban justamente esperando a este Cristo, a este Mesías, que habría de venir a quitarles el yugo romano, digamos. Sí, en el caso de la nación de Israel, ellos tenían todas las profecías mesiánicas que están ampliamente descritas por los profetas mayores, como en el caso principalmente de Isaías, de Ezequiel, y algunos profetas menores también hacen alusión a esta venida del Mesías. Pero obviamente los judíos, pese a que contaban con todo lo que llamamos hoy día nosotros el Antiguo Testamento, que para ellos era el Pentateuco, los 5 primeros libros escritos por Moisés, más toda la ley y los profetas, ellos se quedaron, por así decirlo, en su inconsciente colectivo con la parte gloriosa o la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto también está escrita en Isaías. De hecho, aprendemos mucho de la segunda venida de Jesús a través de Isaías, pero ellos desconocieron completamente que el mismo profeta Isaías hablaba de esta primera venida de un Mesías sufriente. La liberación a la que se refiere la venida de Jesucristo, o la primera venida de Jesucristo, es justamente a la liberación del pecado, más que cualquier otro mal que nosotros como seres humanos podamos sufrir, que bastantes tenemos, ¿no es cierto? El mal mayor es que somos pecadores y que nuestra condición nos condena a un lago de fuego eterno, lejos de la presencia de Dios. Entonces, esto es importante porque lo que escuchan los discípulos seguramente les hizo sentido en su fondo cultural, es decir, ellos pensaban en esta venida gloriosa de este Mesías triunfador, como decías tú, ¿no es cierto?, en el caso puntual de la época en que Jesús aparece en escena, de este yugo romano al que ya llevaban varias décadas sometidos la nación de Israel. Entonces, aquí vamos a ver, cuando analicemos el capítulo 17, cuando comencemos a analizarlo, que efectivamente también se cumple lo que el Señor Jesucristo dice en el versículo 28. Dice que de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, refiriéndose a este grupo reducido que estaba escuchando esta enseñanza. Dice: hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, es decir, no van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, todo lo que hemos analizado a lo largo ya de estos 16 capítulos obedecen justamente al hecho de que Jesús estaba preparando ya a sus discípulos para lo que sería su muerte, el propósito de su primera venida, que era justamente pagar el precio de la culpa del pecado. Claro, así como en el Antiguo Testamento, por así decir, Carlitos, hubo un éxodo que liberó a la gente de la potestad, del dominio egipcio, Jesús vino acá a un segundo éxodo, por así decir, pero
no era carnal, era un éxodo espiritual donde iba a liberar a las personas, a sus hijos, digamos, del pecado. Así es. Sumado esto a que, tal como nombras tú, la figura de Moisés para los judíos era absolutamente relevante, Abraham y Moisés, pero diríamos nosotros que mayormente Moisés efectuó la liberación de la nación de Israel del yugo egipcio, precedida de muchos milagros, las plagas, la apertura del Mar Rojo, en fin, todo lo que en definitiva fueron señales y prodigios que definitivamente destruyeron los ejércitos del faraón. De alguna manera la venida del Mesías a los ojos y al corazón de los judíos debía efectuar una situación similar a la hecha por Moisés, pero ya no a los egipcios, sino que en este caso a los romanos, que dicho sea de paso constituyen la cuarta bestia que nos relata el profeta Daniel, ¿no es cierto? Y que una de las cosas que describe Daniel es que es una bestia feroz y distinta a las demás, o sea, con un grado de sanguinario totalmente distinto. Por lo tanto, la situación de estos judíos del pueblo de Israel cautivo o prisionero del yugo romano, ciertamente podríamos decir que hasta cierto punto podía ser bastante más complicada que la gente que estuvo en Egipto. Nosotros nos quedamos mucho con la esclavitud egipcia, pero la esclavitud romana también fue terrible. Fue terrible. La misma profecía de Daniel lo describe como algo terrible. O sea, sí. A pesar de que cada una de las guerras, por así decir, de los dominios, de los imperios, es un proceso terrible, digamos. El caso del Imperio Romano, ¿cierto?, se sobrepasa a los anteriores, digamos. Sí, se diferencia de los demás. En términos de crueldad. Bueno, pero el comentario de Jesús era que algunos de los que estaban ahí, algunos de sus discípulos, no le va a gustar la muerte, digamos, no, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es decir, no van a morir, por así decir, en paz o tranquilo o con agrado, pero eso es básicamente porque no saben cuán grande es la gloria que ha de venir, cuál es la tremenda promesa que hace Jesús para aquellos que han muerto como hijos de Dios, como hermanos de Jesús, digamos, todo lo que nos promete, digamos, el futuro. Entonces, a todas las personas, habían algunas personas ahí, digamos, que no entendían esto, digamos, no apreciaban esto. Absolutamente, para ellos era completamente ajeno y no tenían siquiera un paralelo de lo que Jesús hablaba en función de las promesas que hacía. Aquí dice básicamente el versículo 28, el último versículo del capítulo 16, que algunos de los que ahí estaban no iban a pasar por el trance de la muerte sin antes ver la manifestación de Jesús en su reino. Entonces, eso es importante, porque lo que vamos a ver en el capítulo 17 es justamente una probadita, como quien dice, claro, acerca de cómo es Jesús en su reino. Un adelanto del mundo espiritual. Exactamente. Porque nosotros estamos limitados a un mundo carnal, no podemos ver a Dios, por así decir, no podemos ver la gloria de Dios, literalmente hablando, pero aquí ellos tuvieron una oportunidad única. Entonces vamos a comenzar ahora a leer este capítulo 17, ¿cierto? Que vamos avanzando en el libro de Mateo y vamos a partir leyendo los versículos 1 al 6. Capítulo 17, versículo 1 al 6. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Bueno, aquí estamos hablando de 6 días después, es decir, ya pasaron prácticamente una semana, ¿cierto?
Y vemos algo diferente, vemos que Jesús toma, no a todos los apóstoles, ¿cierto? Sino que toma a Pedro, a Jacobo, que también aparece como Santiago en algunas partes, y a Juan, su hermano, y se los llevó a un monte alto. Ese monte es el monte Tabor. El monte Tabor hoy día se encuentra en la zona de Nazaret, en Israel. Tuve la oportunidad también de estar ahí. Y se le llama el monte de la Transfiguración, pero obviamente los judíos, como no aceptan a Jesús hasta el día de hoy como Mesías, le llaman solamente el monte Tabor. Bueno, pero aquí vemos a Jesucristo que toma como un grupo íntimo, es decir, y eso es algo, digamos, que está hoy en día, está en la naturaleza de nosotros como cristianos también, Carlito, que tenemos amigos íntimos, la Escritura dice que debemos estar en bien con todo el mundo, ¿ya? No debemos tener enemigos por nuestro lado, por lo menos, ¿cierto? Pero independiente de eso, nosotros vamos a tener una cercanía con algunas personas sobre otras. Y en el caso de Jesús... Sí, el modelo de relacionarse Jesús con la gente en general, que se relacionó con muchísima gente y de todos los tipos, es un modelo muy humano, porque obviamente Jesús nos muestra la naturalidad de su existencia como humano. Él tenía mucha gente que lo conocía, muchísimos conocidos. Seguramente en ese grupo de los conocidos se encontraban todo tipo de personas, aquellos que querían hacer el bien para él y aquellos que querían hacer el mal para él. Tenía después un grupo de gente cercana, donde podríamos, por ejemplo, ya colocar a Lázaro, a María, a Marta, a la gente de Betania, que era un poblado cercano a Jerusalén, donde Jesús solía pasar algunos días, digamos, donde principalmente se desconectaba, como decimos nosotros hoy en día, y descansaba. A veces pasaba la noche ahí. Exactamente. Predicaba en Jerusalén y se iba a Betania. Y regresaba a Betania para dormir. Exacto. Y después teníamos el grupo de su grupo íntimo, podríamos decir, que eran los 12 propiamente tal, pero aún dentro de ese grupo, él tenía un grupo de gente, de discípulos mucho más íntimos a él, que los vemos, tal como dices tú, participando con Jesús en actividades bien exclusivas, podríamos decir. Esto de la transfiguración es algo realmente exclusivo, que no lo ve, no solamente no lo ven los otros discípulos, sino que no los ve nadie más. Claro. Nadie más. En cambio, hay otras escenas donde Jesús también realiza milagros, ¿no es cierto? Ocurren cosas milagrosas y no solamente los discípulos lo ven, sino que mucha gente. Entonces, aquí estamos en una escena exclusiva para estos 4. Y ahora es interesante que Jesús no es la única vez que hace esto, que toma a este grupo íntimo. Estábamos viendo acá que en Marcos 5, versículo 37, habla sobre un episodio donde Jesús resucita a la hija de Jairo, que era un principal de la sinagoga. Y en el versículo 37 de Marcos 5 dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Los mismas 3 personas, digamos. Sí. ¿Ah? Que por lo demás en los evangelios aparecen como los primeros, junto con Andrés también, ¿cierto? Que era hermano de Pedro, en pertenecer, por así decir, en estos 12 apóstoles. Exacto. Exactamente. También en Mateo 26, 36 al 38 es cuando aparece Jesús en el Getsemaní. Es también un momento de intimidad, de introspección, Jesús orando, ¿cierto? Y se los lleva a sus discípulos a cierto lugar, y después de ese grupo toma nuevamente, dice el versículo 36 al 38, dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan. Claro, los 2 hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, ¿cierto? Los toma también, es decir, nuevamente este trío, y les pide que ore por ellos, digamos. Sí, a pesar que se duermen. A pesar de que se duermen, digamos, y de hecho, ¿sabes que en el versículo paralelo, en Lucas, menciona que también estaban como con mucho sueño en la montaña cuando subieron en esta ocasión también de la transfiguración? Algo que nos habla del ritmo de vida que llevaba Jesús era sumamente intenso, sumamente intenso. Normalmente estos hombres seguramente habrían trabajado bastante en el lago, pescando,
pero esto era otra cosa, era un desplazamiento constante, muchos kilómetros a pie y mucha gente que atender. Y Jesús se los lleva a ellos en diferentes circunstancias, digamos. Ahora lo interesante es que en Deuteronomio 19:15 menciona que bajo ciertas condiciones uno, si quiere tener testigos, debe andar y llevar consigo a 2 o 3 testigos, que es justamente el número que Jesús entonces se los lleva como testigos en el Ujú. fondo para que ellos vean esto que ha de venir. Recordemos que en el capítulo 16 de Mateo, cuando estábamos casi al final, ¿cierto?, vemos cosas que son, por así decir, desalentadoras para los apóstoles. El decir de que Jesús tenía que morir y que tenía que sufrir, que tenía que padecer, ¿cierto? Y que además, si usted quiere ser discípulo de Jesús, tiene que morir a la carne, porque tiene que literalmente renunciar a sí mismo. Entonces, todas esas cosas, digamos, por así decir, van desalentando a los apóstoles, a los discípulos, y Jesús termina con esta promesa de su segunda venida triunfal, ¿cierto? Así es. Y para que eso quede claro, digamos, lleva consigo en el capítulo 17 a estos 3 testigos para que vean un adelanto, como decías tú. en el caso de las películas, ¿cierto? Que le llaman Tráiler. un tráiler exactamente de la segunda venida de Jesús. No es literalmente la segunda venida, pero es algo semejante. Le muestra un pedazo de gloria, porque es bien importante lo que realmente dice. Dice el versículo 28 del capítulo 16. Algunos de estos que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, ese concepto viniendo en su reino, la palabra viniendo ahí, que se traduce viniendo, no significa solamente algo que va a ocurrir en el futuro, sino que también se traduce como estando en su reino, estando en su reino. Claro, en presente continuo. Presente continuo, correcto. Exacto. Bueno, dice luego en el siguiente, en el versículo 2, ¿cierto? Parte diciendo: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esa palabra transfiguró, que también se utiliza como el título del segmento, ¿cierto? La transfiguración, es la palabra griega metamorfosis. Cambio, meta es cambio, morfosis de forma, ¿cierto? Cambio de forma. Entonces, Jesús cambió de forma, ¿cierto? Y esto, su rostro dice que se puso como el sol y sus vestidos blancos como la luz. No es algo nuevo tampoco, Carlito. Aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Exactamente. Y también más adelante en el Nuevo Testamento. Exactamente, sí. Lo que encontramos en el Antiguo Testamento son lo que se llama de alguna manera las famosas, que es un nombre teológico de estudio, pero que aducen justamente a esta figura de Jesús preencarnado, en que se manifiesta también con características muy similares a las que se describen aquí en el Monte de la Transfiguración. Claro, por ejemplo, cuando estábamos leyendo Apocalipsis, capítulo 1, versículos 13 al 16, ¿cierto? Dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, sus ojos como llama de fuego, y su rostro era como el sol cuando resplandece en fuerza. Entonces, esta imagen sirve también para que estos apóstoles en particular entiendan cómo Jesús se está transformando en aquel personaje que aparecía tantas veces en el Antiguo Testamento. En el fondo es como lleva testigo para confirmar de que lo que está ocurriendo y que lo que ha de venir está bien, es lo que corresponde, digamos. No es un falso profeta, no es una persona que, como muchos dicen, digamos, que es solamente una persona sabia, una persona que vino a decir cosas bonitas, un maestro. No, es mucho más allá de eso. Exactamente, Jesús nunca dijo, nunca dijeron, y finalmente murió por su condición de hijo de Dios, o su identidad como hijo de Dios. Nunca rechazó y nunca renunció a esa identidad. Entonces, por supuesto que era un gran maestro y todo lo que se puede decir adicionalmente de él, pero todo eso se desprende como características de su condición primaria, que es Dios. Así el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Versículo 3 dice: y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto es un pasaje, es un versículo tremendamente misterioso, en el sentido de que nombra a dos personajes que existieron
en el Antiguo Testamento, si nosotros sacamos más o menos cuándo se escribió Mateo y cuándo murió Moisés, tendríamos que pensar que estamos hablando por lo menos de 1400 años, o sea, 14 siglos atrás. Claro. Y en el caso de Elías tendríamos que estar hablando más o menos de 10 siglos atrás. Entonces, realmente es una situación que llama la atención gigantescamente y que los encuentra aquí hablando con Jesús en una situación, ¿cómo decirle? Que otra de las cosas que uno se pregunta, en algún momento ellos tienen que haber sabido la identidad de estos tres discípulos, porque ¿cómo sabían ellos que eran Elías y Moisés? Claro. Entonces, son ese tipo de preguntas que uno de repente hace y bueno, claro, no sale explícito, pero no uno... había foto, no había ninguna forma quizá de... tenían una etiqueta como los congresos con el nombre. Claro. No. Difícil. Claro. Pero el tema es que, como judío, Carlito, Pero de alguna manera ellos llegaron a saberlo. estar en la presencia de ellos. O sea, para un judío de cualquier época, pero en esa época, estar frente a Moisés y al profeta Elías era algo pero maravilloso. O sea, hay que recordar que Moisés en el Antiguo Testamento fue un personaje. Fue quien llevó este primer éxodo de la libertad del pueblo de Israel, lo sacó, ¿cierto?, a la libertad de la esclavitud egipcia. Moisés cumplió una serie de roles, fue rey, fue sacerdote, fue un juez sobre la nación de Israel. O sea, también fue profeta porque él escribe los 5 primeros libros fue el Pentateuco que se llama. Exactamente. De hecho, Moisés representa el Antiguo Testamento en la parte del Pentateuco, la ley que aparece, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos a Elías, que fue un sacerdote, un profeta, digamos, que fue uno de los mayores del Antiguo Testamento, y que se dedicó a enfrentar la mentira, la rebeldía, y lo hizo de una manera pero espectacular. Con señales que confirmaban su condición como tal, porque hemos de entender que todos los milagros o eventos de carácter sobrenatural que en algún momento Dios depositó en un hombre la capacidad de hacerlo, ¿no es cierto?, el poder para hacerlo, tenían el propósito de confirmarlo como profeta de Dios, ¿no es cierto?, como profeta de Dios. Y vemos acá lo que para los judíos es todo su ¿cómo es que se llama? No es el Talmud el libro de las tradiciones. Bueno, todo el Antiguo Testamento, que es lo que los judíos aceptan, claro, ¿no es cierto? Los dos representantes máximos de ese Antiguo Testamento son justamente el representante de la ley Moisés y el representante de los profetas Elías. Bueno, Jesús en algún momento habla de Moisés y los profetas, dice, ¿cierto? Como para referirse a toda la escritura del Antiguo Testamento. Exacto. Una forma muy simple de resumirla, la menciona Jesús. Y lo que, como bien dices tú, lo que estamos diciendo Jesús, digamos, al tener a Moisés y a Elías, está representando a todo el Antiguo Testamento. Y ojo, todo el Antiguo Testamento está hablando con Jesús. Y en el libro de Lucas, eso es algo muy importante, en el libro de Lucas, en el paralelo, nos da una luz al respecto muy, muy interesante. No sé si podrías leer tú, Carlitos, Lucas capítulo 9, específicamente el versículo 31, porque nos dice de qué estaban hablando además. Sí. Este Antiguo Testamento, la representación. Sí, estaban hablando de lo que sucedería más adelante a Jesús, justamente lo que Jesús estaba tratando de que entendieran sus discípulos. Entonces dice el capítulo 9, versículo 31, definiéndose, voy a leer el 30 también. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Claro, entonces eso demostraba que Jesús estaba cumpliendo su plan, y su plan era la cruz, la muerte en la cruz. Entonces, todo esto tiene todo un sentido tan importante para los discípulos, para estos apóstoles que estaban ahí, ¿cierto? Porque justamente, y yo no entiendo eso, uno no entiende un poco eso, pero se lo explicaron con peras, con manzanas,
pero aún así, cuando vino la muerte de Jesús, se espantaron Sí. y huyeron, digamos. Sí, uno nunca tiene que olvidarse de que nosotros entendemos lo que entendemos, podemos hablar la palabra de Dios con este entendimiento que Dios nos da, porque es una obra del Espíritu Santo. Entonces, también es importante recordar que a pesar de que lo que tú dices es muy cierto, o sea, la verdad que la explicación era bastante sencilla. Yo tengo que ir y morir en padecer, ¿no es cierto?, de los sacerdotes, de los principales, morir y resucitar al tercer día. O sea, nosotros podemos entender eso desde un punto de vista intelectual, en el sentido de que ya, ¿qué es morir? ¿Qué es ir? ¿Qué es morir? ¿Qué es sufrir? ¿Y qué es resucitar? Volver a vivir. Pero en ellos no existía esa conexión de creerlo, porque el Espíritu Santo no estaba haciendo su obra, porque es el Espíritu Santo el que nos convence a nosotros del pecado, de la justicia, del juicio, y de que Jesús es Dios. Tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos, no solamente reconocemos, sino que declaramos que Jesús es Dios, gracias y única y exclusivamente a que el Espíritu Santo mora en nosotros. De hecho, cuando el apóstol Pedro, que lo vimos también, ¿no es cierto?, cuando iban en Cesarea de Filipo, ¿no es cierto?, y pregunta a Jesús quién dice la gente que soy. La respuesta que da el apóstol Pedro, Jesús no le atribuye en ningún caso a una condición suya, sino que dice que es una revelación que viene del cielo. Es una revelación que viene del cielo. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos con el capítulo 17. Estamos de regreso y estamos revisando el capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Y ciertamente esta escena de la transfiguración es realmente importante, impactante, enigmática. Sí. Mira, Carlito, yo antes de ser cristiano, yo realmente no conocía este evento, digamos. Y ahora uno que lo ha estudiado y lo está estudiando ahora, digamos, uno se da cuenta de la importancia que es no solamente para ellos, no solamente para los tres que estuvieron allá arriba, para Pedro, Jacobo y Juan, ni para los discípulos, ni para los apóstoles de su época, sino también para todos los cristianos de hoy en día. Es una promesa, es un aliento que todos debemos tenerlo en nuestros corazones, en nuestra mente guardado, digamos, de lo que va a venir. ¿Ah? Que no se compara con la gloria venidera. Exactamente, que no se compara con la carne, no se compara con lo que uno ve. Y si es que uno está padeciendo algún tipo de problema, digamos, no se compara con la gloria que ha de venir, con lo que viene. Fíjate, estaba leyendo, Carlitos, que por ejemplo también el hecho de que esté Moisés y Elías en particular, hay otra imagen ahí, respecto a que Moisés murió, ¿cierto? Murió, sí. Pero Elías no murió. Uh-huh. Lo que nos aparece a nosotros en Crónicas, ¿cierto? O Reyes, perdón, es que fue llevado, dice, que fue llevado en un carro de fuego. Entonces también está ahí la representación de aquellos hijos de Dios que van a morir y aquellos hijos de que van Dios a ser raptados. Que van a ser raptados. Sí, entonces es una representación perfecta, Carlito, realmente. Sí. Sí, yo por supuesto que esa interpretación también la conozco y es algo que nosotros entendemos, que todo el plan de Dios es tan perfecto, está todo tan bien entramado y conectado, que justamente como dices tú, o sea, está perfectamente representada la muerte de creyentes, pero la resurrección. Porque obviamente Moisés, para haber aparecido ahí resucitado, obviamente Dios tiene que haberlo resucitado, ¿no es cierto?, en algún momento. Por eso es que se dice también que nadie conoce el lugar donde Moisés fue sepultado. El mismo Dios lo sepultó, y en algún momento nos dice el libro de Judas que el arcángel Miguel es el que lo sepulta, ¿no es cierto? Y Dios lo resucita, quizás inmediatamente, quizás, pero increíblemente, de todos los personajes incluso Abraham, que es antes de Moisés, siglos antes de Moisés, ¿no es cierto?,
está la tumba de Abraham en Hebrón. De hecho, es un lugar hoy día sumamente conflictivo porque está en manos de la autoridad palestina. La cueva de Macpela. La cueva de Macpela, ¿no es cierto? Donde se encuentra sepultada también Sara. Entonces, y Abraham, estamos José. hablando que es por lo menos 500 años o más antes de Moisés. Pero el caso de Moisés no se conoce, y Moisés murió en una zona muy específica, por lo tanto, que corresponde hoy día, porque cuando Dios lo toma a Moisés y le muestra la tierra prometida, lo sube al monte Nebo, que se llama, que el Claro, monte Nebo, sube a un monte, Moisés junto con el que lo iba a reemplazar, que era Josué, ¿no es cierto? Josué. Y sube Moisés, se quita la ropa que tenía, por así decir, de su rol que tenía para la nación de Israel, y muere, y viste a Josué. Exactamente. Y muere después, entonces una entrega de mando, pero claro, pero a lo que voy yo, además de todo lo que tú estás relatando, lo increíble que resulta el hecho de que no se dice nada de que Josué tomó el cuerpo, lo llevó, no, claro, sino que todo ocurre dentro de una cosa totalmente, entre comillas, para lo que es la naturaleza nuestra, anormal, en que Dios usa o comisiona al arcángel, ¿no es cierto?, para que él haga el responso de Moisés, y él dice que el pueblo solamente lo lloró, pero no hay tumba que visitar, no hay lugar donde poder determinar que está el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque está resucitado. Bueno, haciendo un poco un repaso, retomando lo que vimos en el segmento anterior, ¿cierto? Veíamos que el hecho de que ocurre esta transfiguración es para demostrarle a estos apóstoles, y en el fondo también hasta nosotros como cristianos, en primer lugar, que Jesús es Dios, ¿ah? Y dice que cambia su aspecto, y cambia a un aspecto que nosotros relacionamos con Dios a lo largo de toda la Biblia. En segundo lugar, hay un testimonio de los santos, porque aparece ahí Moisés y Elías hablando justamente de lo que tenía que hacer Jesús, de este viaje, de este itinerario, digamos, y es para que ellos también estén tranquilos de que la muerte de Jesús es algo que tiene que ocurrir. Y en tercer lugar, ¿cierto?, nosotros estábamos viendo que la muerte de Jesús se demuestra también a través de no solamente lo que estaban hablando, sino que las personas de Moisés y Elías, que eran representantes del Antiguo Testamento. Este era el Mesías que había de venir. Esto era lo que se estaba esperando desde Génesis capítulo 3 en adelante, que hay una promesa de este Mesías. Entonces, para que ellos estén tranquilos. Ahora, en la mitad de todo esto, ¿cierto?, Pedro, que como siempre es el que habla, siempre es el que no refrena su lengua, sino que es como bien impetuoso, ¿cierto? Dice algo que es mitad muy bueno y mitad muy tonto, Carlito. Bueno, eso obedece seguramente porque realmente era tonto. O sea, él lo que preguntó es si podía hacerle un techito para Moisés, una enramada, que es un poco haciendo alusión a la fiesta de los... Bueno, ahí también hay otros que hablan acerca de la fiesta de los tabernáculos, que es una de las fiestas importantes que se celebrará durante el milenio. Pero básicamente esta idea de que es la celebración del reino, esta idea de Pedro era de poder cubrir a estos tres personajes que están ahí, ¿no es cierto?, en una conversación, y dice la Biblia que tenía mucho temor, y cualquiera de nosotros lo tendría, porque la verdad que es una situación bastante sobrenatural, claro. Sí. Versículo 4 dice: entonces Pedro dijo a Jesús, y aquí viene la parte buena, digamos, ¿eh? Señor Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y aquí viene la parte mala: si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. A mí justamente este es el pasaje que me produce esa situación de misterio, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Es como Pedro reconoce que es Moisés y Elías. Realmente, porque cuando dice el versículo 3, aquí aparecieron Moisés y Elías, obviamente está relatando que efectivamente aparecieron, pero acá es Pedro quien reconoce a estos dos personajes en circunstancias que no existía ningún registro gráfico que pudiera siquiera saber cómo eran. Y uno se imagina ahí, Carlito,
y extrapola, digamos, que en el reino de los cielos nosotros vamos a saber quiénes son las personas Exactamente. con quienes vamos Por a eso estar. es que, fíjate que pese a que la propuesta de Pedro es, podríamos decir nosotros, fuera de lugar referente a lo que está viendo, es como una reacción casi nerviosa, pero él está de alguna manera también entrando en este circuito de lo sobrenatural, porque está reconociendo, tal como dices tú, a estos dos personajes, como va a ser en el reino de los cielos, que nos vamos a reconocer y vamos a saber quién es quién, porque tampoco nosotros hemos visto a Moisés y Elías, no sabemos cómo son, pero lo seguro es que los vamos a reconocer en el cielo, y no solamente a ellos, a los apóstoles, a los discípulos. Entonces, y habla de esta fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta, o es el final del Pentecostés, ¿no es cierto?, de estas semanas, que es justamente la fiesta del Sukkot, que es la fiesta más importante, o una de las fiestas más importantes, y que tiene que ver justamente con la celebración del reino, porque también habla de esta fiesta, ¿no es cierto?, que fue instituida como una manera de recordar su vida en Egipto, su traslado de la libertad, de la esclavitud a la libertad. Sí. Entonces tiene una importancia también en ese sentido. La fiesta de tabernáculos ocurre en Tisri, en el mes de Tisri, ¿cierto? Que es más o menos 6 meses antes de la fiesta de la Pascua, ¿ya? Y como dices tú, conmemora las dificultades del pueblo judío durante su deambular por el desierto y la precariedad de sus condiciones materiales, simbolizadas por el precepto, con la idea de vivir, de morar en estas enramadas o carpas o cabañas provisorias, o suká. Suká, por eso es Sukkot, suká. Claro. Entonces, esa es la fiesta de los tabernáculos que se supone, según algunos cronólogos, digamos, las personas que colocan fecha al Antiguo Testamento en las distintas partes, creen que este evento de la transfiguración ocurrió en esa época, y por eso Pedro sugiere, digamos, que vamos a vivir con ellos, digamos. Entonces, celebremos la fiesta de los tabernáculos junto con Jesús, junto con Elías y junto con Moisés, los tres, digamos. Pero ahí viene otro apoyo más, otro versículo que a nosotros nos dice: Jesús es el Hijo de Dios y es Dios, es el único, es el elegido y no hay otro. Exacto. Dice el versículo 5: mientras él aún hablaba, obviamente Pedro, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Recordemos que esta misma declaración ocurre cuando Jesús es bautizado por Juan y sale de las aguas y se abre el cielo y baja el Espíritu Santo a manera de paloma, dice, y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, claro que aquí agrega: a él oíd. A él oíd. Y ese es el tema, Carlito. Solamente a él oíd. O sea, no, mira. Ni siquiera dice: oigan a Moisés, a Elías. No, óiganlo a él. A él. Él es el camino, él es la verdad y él es la vida. Y si alguien quiere llegar al Padre, tiene que ser por medio de Jesús. Esas son las palabras de Jesús, digamos. Exactamente. Entonces, vamos a continuar leyendo los versículos 7 al 13, que no tiene tanto contenido como los anteriores, porque yo creo, vamos a ver si vamos a alcanzar a terminar. Entonces Jesús se acercó y los tocó, ¿cierto? Esto se refiere una vez que ellos cayeron al suelo con temor, y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bueno, acá también es una porción muy judaica. De Mateo, porque hace alusión justamente a cosas que tienen suma importancia para los israelitas propiamente tal. Bueno, lo primero, Jesús se acerca, los toca y le dice: levántense y no teman, o levantado y no temáis. Sí, o sea, tantas veces, Carlito, que aparecen en el Antiguo Testamento como
los profetas en particular que vieron o estuvieron en algún momento en una representación de la presencia de Dios, caían al suelo con temor y temblor, ¿cierto? Una y otra vez, y en el Nuevo Testamento también lo vemos en Apocalipsis, como cuál es la reacción del ser humano al estar ante Dios. Y es como la misma reacción que tuvo Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido, y dice que se vistieron con estas hojas de higuera. ¿Por qué? Porque están cubriendo sus pecados. O sea, no, más allá de una vergüenza sexual, es que nosotros ante la presencia del Dios vivo vemos nuestra desnudez espiritual y vemos lo malo que somos, y vemos que Dios puede penetrar y ver todo lo que somos nosotros, y nuestra reacción ¿cuál es? Cabeza al suelo, o sea, ni siquiera arrodillarse, de suelo, de guata por así decir, al suelo. Exactamente. Con temor y temblor, y es necesario que Jesús les haga un que Él mismo toque. los aliente, ¿no es cierto?, y los levante. Exacto. Dice, bueno, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron, Jesús les dijo del monte, que es el monte Tabor, le dijo, no digáis a nadie la visión hasta, y ahí les da una advertencia, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Lo que significa, ¿no es cierto?, que aquí vemos, ¿no es cierto?, a Jesús haciendo un trabajo diferenciado con estos 3 discípulos versus los otros 9, ¿no es cierto? Y básicamente vemos que estos discípulos reciben tal información, pero se les limita el contarlo hasta que la resurrección de Jesús ya sea un hecho. Sí, yo me imagino, Carlito, el apóstol Pedro, que era tan bueno para hablar, digo, claro. Oye, espera que se lo cuente Andrés, sí, ir de espalda. Sí, exactamente. Esa es nuestra naturaleza carnal, o cachiporrearnos, es decir, exactamente. Oye, disculpa, ¿ustedes han estado en una conversación con Elías y Moisés? Exactamente. Mira, entonces imagínate todo lo que eso significa. Claro. Bueno, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo también, quien fue llevado al tercer cielo, dice que vio cosas que son increíbles, pero también se le impide relatar eso, porque muy apóstol Pablo será, pero también igual de humano, igual de orgulloso, igual de jactancioso, y Pedro era quizás mucho más impulsivo en esa área que el mismo apóstol Pablo. Un poquitito más diríamos nosotros, ¿no es cierto? Sí, pero ahora, de todas maneras Jesús les dice lo que también ha dicho muchas veces, digamos, a mucha gente, que no se lo cuente a nadie, digamos. Y eso puede tener que ver con que todo el mundo estaba esperando, todo el mundo judío estaba esperando a este Mesías Salvador. Y si llegan a saber que este Mesías Salvador estaba conversando con Elías y con Moisés, iban a agarrar a Jesús y, oye, tienes que liberarnos. O sea, nuevamente lo iban a tomar como, por así decir, un frente revolucionario del pueblo de Israel, y lo iban a obligar, por así decir, a cumplir su rol, que no era el rol. Exactamente. Es la forma también de mantener este entre comillas bajo perfil que Jesús cultivó durante toda su vida terrenal, por el hecho de que, tal como dices tú, su misión era justamente una misión no solamente ingrata, sino que terrible, y que tenía que ser realmente libre de toda tentación de asumir algún protagonismo político o militar o el que fuera. En unos meses más, él iba a entrar como el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Exactamente. Y para poder cumplir esa misión podía tener un grado, por así decir, de popularidad, pero no tanto. No tanto, exactamente. Vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos y finalizamos ya el capítulo de hoy. Bien, bueno, ya llegamos al final del capítulo, o por lo menos de esta sección, en que se habla principalmente de la relación que Jesús hace de Elías, el profeta, pero vemos que esta relación tiene que ver más bien con una especie de oficio profético, más que con la persona de Elías propiamente tal.
porque obviamente Juan el Bautista cumplió una labor profética del tipo de Elías, ¿no es cierto? Y dice que Elías vendrá. Ese vendrá es justamente lo que nos va a llevar más adelante, cuando estudiemos Apocalipsis, a Jerusalén propiamente tal, de décadas venideras, en las cuales se dice que aparecerán los dos testigos, ¿no es en cierto? el libro del Apocalipsis. Exactamente, en el capítulo 11, que aparece la figura de estos dos testigos cuyos nombres no son revelados, pero en función justamente de las características que el mismo libro entrega, la lógica indica que son justamente Moisés y Elías. Estos mismos personajes, ¿no es cierto? bíblicos, Que van a cumplir una misión importantísima durante un periodo espantoso que se llama de la Gran Tribulación. Claro, ahora los apóstoles que estaban ahí, que vieron estas imágenes, dijeron, oye, acá está Elías, y todos los escribas, fariseos, están esperando a que llegue Elías. Entonces es como natural hacerle esa pregunta a Jesús, digamos. De hecho, cuando pregunta Jesús quién es, dice la gente que soy, algunos dicen Elías, porque esto está escrito en el Antiguo Testamento, la promesa de que Elías regresaría. Para que ustedes ubiquen en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5, 6. O sea, Malaquías, que fue el último profeta antes de que comience el Nuevo Testamento, escribió: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Con esas palabras cierra el Antiguo Testamento y pasan 450 años de silencio de Dios con la nación de Israel. Por eso la nación de Israel está esperando. Imagínense, 4 siglos y medio esperando alguna revelación de Dios y no pasaba nada. No pasaba nada, hasta que emerge la figura de Jesús. Bueno, vamos a seguir la próxima semana ya. La verdad que viene una escena también, un par de escenas importantes, la del muchacho lunático, la del impuesto del templo, en fin. Y vamos a estar asumiendo o tomando este hermoso capítulo también de este hermoso libro la próxima semana, y esperamos, como siempre, contar con vuestra audiencia. Así es, recordarle como siempre de que la página web de la iglesia es www.iglesiacristianalaserena.cl, y allí ustedes podrán escuchar los estudios anteriores, digamos, al libro de Mateo, así como otros estudios, así como también las alabanzas que escucharon durante estas pausas, ¿cierto? Exactamente. Así es que un saludo y que el Señor les bendiga. Bendiciones.